Vamos a iniciar esta segunda parte del tema de la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, aludiendo precisamente a otro mecanismo con el cual se integra la jurisprudencia que, como hemos dicho en algunos supuestos, puede ser obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales del país, y es la jurisprudencia derivada de las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Como ustedes recuerdan, el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1994 publicó una importantísima reforma constitucional donde dentro de otras modificaciones se fortalecen las controversias constitucionales que desde luego ya existían incluso desde la Constitución de 1857, pero se incorpora otro mecanismo de control constitucional que es la acción abstracta de inconstitucionalidad, donde minorías parlamentarias, algunos entes legitimados, ahora las comisiones de derechos humanos o los partidos políticos en materia electoral, pues tienen la posibilidad de denunciar, de acudir ante la Suprema Corte para que sin agravio de parte, se pueda analizar la constitucionalidad de una ley dentro de los 30 días siguientes a su publicación. Pues derivada de esta modificación al artículo 105 de la Constitución, pues se expide la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución, que establecen, desde luego, pues una disposición muy importante en su artículo 43, que dice que, esencialmente, que las razones contenidas en los considerandos de las determinaciones en controversias constitucionales, de los fallos en controversias constitucionales y en acciones de inconstitucionalidad que sean aprobadas con una mayoría de 8 votos, pues tendrán el carácter obligatorio para todos los órganos jurisdiccionales del país. Esta disposición, de la mano con el artículo 177 de la Ley Orgánica, pues nos clarifican claramente que lo que se resuelva en controversias constitucionales y en acciones de inconstitucionalidad, si alcanzan esa votación de 8 votos en el Pleno, pues puede ser obligatorio, es obligatorio para todos los órganos jurisdiccionales del país, tal como se dispone en la Ley de Amparo en los sistemas de unificación, reiteración y sustitución. Es importante también destacar otro mecanismo, porque pues si uno consulta el Semanario Judicial de la Federación, pues se da cuenta de que se emiten tesis no solo en temas de amparo, de controversias constitucionales, de acciones de inconstitucionalidad, sino en una serie de materias diversas. Pensemos en reconocimientos de inocencia, en impedimentos, en excusas, en una serie de temas, conflictos competenciales que estrictamente hablando no son ni amparo, ni controversias, ni acciones de inconstitucionalidad. El 177 de la Ley Orgánica pues remite a los sistemas de integración de ley de amparo, reiteración, unificación y sustitución, precisamente para integrar tesis de jurisprudencia y aisladas. Entonces, cualquier cosa que resuelva el Poder Judicial de la Federación pues puede integrar tesis de acuerdo con lo que dice el 177, que nos remite a los sistemas de integración que prevé la Ley de Amparo. Es muy común que en la jerga del Poder Judicial de la Federación se aluda a una tesis aislada o precedente y se aluda a una tesis de jurisprudencia, tesis jurisprudencial o simplemente jurisprudencia. ¿Cuál es la distinción entre estos dos ámbitos, tesis aislada o precedente y jurisprudencia? Dice el artículo 218 de la Ley de Amparo: cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos de circuito, los tribunales colegiados de circuito establezcan un criterio relevante, se elaborará la tesis respectiva, la cual deberá contener. Es decir, ya este artículo 218 recoge la práctica que el Poder Judicial de la Federación había tenido
de elaborar las tesis. Todos estos detalles de las tesis con anterioridad a esta nueva ley de amparo en vigor a partir del 2013, pues estaban en un acuerdo general. Ahora el legislador federal lo incorpora en este artículo 218. La ley de amparo nueva dice que la tesis debe tener un título que identifique el tema de que se trata en la tesis. Yo aquí digo que el título debe aludir a la institución jurídica genérica de lo que trata la tesis. Y esto es bien importante porque cuando hacemos búsquedas en la base de datos del IUS, y ahora propiamente lo que es el Semanario Judicial de la Federación, que es la base de datos en la página web de la Suprema Corte, pues debemos saber qué es lo que debe estar en el título, en el subtítulo, en el texto de la tesis, incluso en los precedentes. Por eso es importante dominar la teoría de lo que tiene una tesis. Entonces, tenemos un título que identifique el tema de que se trata. El subtítulo que señale sintéticamente el criterio que se sustente. El título y el subtítulo que corresponden a lo que antes entendíamos como rubro y subrubro, pues nos deben dar una clara idea de la institución jurídica de que se trata en la tesis, del problema jurídico que se aborda y la solución que se da a ese problema. Yo siempre he dicho que cuando se elaboran las tesis de jurisprudencia por parte de la Suprema Corte, de los plenos de circuito, de los tribunales colegiados, pues debemos hacer un ejercicio de caridad y misericordia frente a los posibles lectores del Semanario Judicial de la Federación. Cada vez vemos, cuando la edición impresa mensual, que ahora se llama la Gaceta del Semanario, pues vemos que cada vez son tomos, mayor número de tomos. Los últimos son 4 tomos por un solo mes. Entonces, la correcta redacción del título y del subtítulo debe permitir al posible lector que con la sola lectura de estos dos elementos, título y subtítulo, sepa si la tesis le sirve o no le sirve, sin tener que acudir al texto de la tesis. Entonces, esta es una labor muy compleja. Creo que cuando uno se va preparando en la elaboración de tesis, creo que es lo más difícil, elaborar el título y el subtítulo de la tesis. La tercera parte son las consideraciones interpretativas mediante las cuales el órgano jurisdiccional haya establecido el criterio. Y la quinta, los datos de identificación del asunto, el número de tesis, el órgano jurisdiccional que la dictó y las votaciones emitidas al aprobar el asunto y en su caso en relación con el criterio sustentado en la tesis. Sí es bien importante ver, y aquí lo podemos ver en esta lámina, tener muy claro qué tenemos en los datos de identificación, en el título, en el subtítulo, en el texto y en los precedentes. Porque ustedes recordarán que en la base de datos del IUS pues existe un cuadro de diálogo donde nos está preguntando dónde queremos que busque la información. Si en el título o rubro, como se llamaba antes, en el texto de la tesis, en la sección de datos de identificación o en el precedente. Entonces, sí es muy importante desde el punto de vista práctico saber qué hay en cada parte de la tesis. Sabemos que en los datos de identificación vienen las épocas, que vamos a hablar ahora en este mismo segmento, de a qué se refiere esto de las épocas. Vienen las instancias, la fuente, el tomo, el número de la tesis, la página de la Gaceta en la que se publicó, y ahora en las últimas versiones de esa base de datos viene algo que es muy importante, que es el número de registro de la tesis. El número de registro de la tesis, que es una identificación numérica de la tesis que se hace con criterios que tiene la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, pues nos ahorra mucho tiempo,
porque cuando sabemos ese número de registro, pues nada más le ponemos los 4 o 5 números y nos lleva directamente a la tesis sin tener que hacer, ¿verdad?, mucha investigación. Yo recuerdo que cuando elaboré la primera versión del libro de las garantías individuales en México, un buen compañero secretario de la Corte me dice: oye, está muy bien tu libro, la tesis precisa de cada garantía individual en ese entonces, pero ¿sabes qué? Creo que si le pones el número de registro a cada tesis, pues nos ahorras mucho trabajo a todos, porque abrimos tu libro, vemos el número de registro, ya no le tenemos que picar nada más al sistema. Y desde luego, a partir de la segunda edición de este libro de garantías individuales, así se hace, ¿verdad?, con los números de registro de la tesis, y desde luego, pues bueno, ya el secretario, el litigante, el funcionario que quiera acudir a esa tesis, pues ya nada más pone el número de registro de la tesis. El título, como les digo, tiene que aludir a la institución genérica a la que se refiere la tesis, y el subtítulo al problema jurídico que se trata y la solución que se da a ese problema jurídico. Y desde luego, en la parte del texto, bueno, propiamente tenemos la fundamentación y motivación que se da para la solución de ese problema jurídico. Y en la parte de precedentes, bueno, tenemos los datos de los asuntos, de dónde derivan precisamente esas tesis. Y luego viene la cuestión relativa a los datos de aprobación de la misma tesis. La misma ley ya nos está llevando a fijar claramente cómo es que debe elaborarse una tesis por parte de los órganos facultados del Poder Judicial de la Federación. Actualmente, digamos que la disposición reglamentaria de este precepto de la Ley de Amparo es el Acuerdo General 20/2013 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de ese mismo año. Y nos dice que la tesis es la expresión por escrito en forma abstracta de un criterio jurídico establecido al resolver un caso concreto. Y aclara que la tesis no es un extracto, una síntesis o un resumen de la resolución. Yo una vez me invitaron a participar en un congreso internacional en materia de jurisprudencia. Era director del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial, el señor ministro Juan Díaz Romero, y me dijo: no, prepárate una ponencia sobre, tú que manejas este tema, sobre la cuestión de qué es lo importante, qué es lo relevante de nuestro sistema de jurisprudencia a nivel internacional. Y la verdad, el sistema que tenemos de tesis, y que es una creación propia de la ciencia jurídica mexicana, como lo es el amparo, y que facilita mucho la vida para cualquier operador jurídico. Sabemos, manejando estos elementos de título, subtítulo, texto, y ahora con los instrumentos tecnológicos, fácilmente podemos llegar al criterio jurídico. Y luego ya con toda la cuestión tecnológica, si queremos profundizar más, pues nos lleva también a la ejecutoria, a los votos, nos puede dar incluso a toda la historia de esos criterios. Pero todo a partir de este sistema de tesis. Creo que es una gran aportación de la ciencia jurídica. Cuando con motivo de investigaciones posteriores, la maestría o el doctorado, uno quiere acudir a la jurisprudencia internacional, caso concreto, Corte Interamericana, la Corte de los Estados Unidos de América, la Corte Europea. Claro que la Corte Europea tiene un sistema, creo que un poquito más avanzado para las búsquedas que la Corte Interamericana, pero no es tan fácil. Se tiene que tener por lo menos la guía de algún tratadista para saber que es el caso fulano contra mengano, donde está ese criterio jurídico. Yo incluso tengo la idea de que si queremos incorporar por lo menos en serio
la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en México, la coordinación de compilación y sistematización de tesis de la Corte, debería ponerse a elaborar las tesis de las sentencias de la Corte Interamericana y abrirle otra columna vertical a la base de datos Corte Interamericana. Y ya, de esa manera, creo que nos facilitaría mucho la vida a todos los operadores jurídicos para manejar esos criterios. Porque desafortunadamente, pues lo otro es bastante complicado y bastante limitado. Creo que este sistema de elaboración de las tesis, pues permite una difusión de los criterios de los órganos jurisdiccionales, de la Suprema Corte, de los plenos de circuito, de los tribunales colegiados, de una forma bastante eficiente. ¿Cuándo estamos frente a una tesis aislada o precedente? Pues cuando sabemos que es un criterio que no ha cumplido con los requisitos legales para ser precisamente una tesis de carácter obligatorio o jurisprudencia. Y desde luego, este Acuerdo General 20/2013 establece una serie de reglas para la identificación de las tesis aisladas y poderlas distinguir de las tesis de jurisprudencia. Cualquiera de ustedes dirá, bueno, ¿para qué se da usted tantas vueltas? Ya en las nuevas versiones, en la versión de la página web del semanario, pues ya nos tienen piedad de nosotros y en los propios datos de identificación dice si es jurisprudencia o si es tesis aislada. Y además, bueno, pues también nos facilitan mucho la vida porque siempre que haya una J en los datos de identificación de la tesis, pues sabemos que es una jurisprudencia. Y si no hay la J, pues sabemos que no lo es, que es una tesis aislada o precedente. Pero bueno, es importante saber que en la Suprema Corte las tesis aisladas se identifican con números romanos seguidos de un número ordinal en el que se identifica el número de la sala y el año en que se integró la tesis. En el caso de los tribunales colegiados y los plenos de circuito, bueno, pues el sistema es todavía más complejo. Y yo creo que nos quedemos con la idea simplemente de que si hay J es jurisprudencia y si no lo hay es tesis aislada. Y esto es bien importante si queremos profundizar y entender cómo funciona nuestro sistema jurídico en México. La Corte acaba de resolver una contradicción de tesis donde intervino el tribunal al cual yo estoy adscrito, donde claramente señala que lo que es obligatorio es la jurisprudencia, que lo que se rige ahora por la disposición del artículo 217 de la Ley de Amparo, que prohíbe la aplicación retroactiva de la jurisprudencia, pues es precisamente a esta tesis que ha cumplido con los requisitos legales para hacerlo, y que las tesis aisladas simplemente son orientadoras. Entonces, es posible en la dinámica del sistema jurídico mexicano que un órgano jurisdiccional pues se aparte de lo que diga una tesis aislada, porque es simplemente orientadora. Pero si se aparta de lo que dice una jurisprudencia, pues lo fusilan. Dicen que son 3 pecados y es importante en un curso de formación de secretarios saber cuáles son los 3 pecados capitales, desde luego de un secretario y más de un titular de un órgano jurisdiccional. Primer pecado capital, fallar contra las constancias de autos. Por eso hay que ponerle la página o transcribir la constancia. Segundo pecado capital, fallar contra la letra de la ley. Por eso hay que transcribir el artículo y ver que sea el que está vigente para la resolución de ese caso. Tercer pecado capital, fallar contra la jurisprudencia. Hay criterio firme de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal que es causa de responsabilidad administrativa, pues fallar contra una jurisprudencia siempre y cuando la haya invocado el litigante correspondiente. Porque bueno, pues también impossibilum nulla obligatio est.
ante lo imposible no se puede imponer una obligación. Son miles de criterios que obran en la base de datos del IUS. Y es curioso que a veces se da el caso de que hay litigantes que no invocan la jurisprudencia en su demanda de amparo o en sus agravios, pero sí lo hacen en la queja administrativa, ¿verdad? Entonces creo que son de esas cuestiones, por eso creo que el criterio de la Comisión de Disciplina es correcto. Incluso hay un criterio de la segunda sala de la Suprema Corte que obliga a hacernos cargo de todas las tesis que se invoquen en la demanda de amparo o en los agravios. Y eso es bien importante porque el órgano jurisdiccional debe atender a esos criterios y ver si son aplicables o no, o si le obligan o no le obligan, pero debe haber un pronunciamiento expreso en la sentencia respecto a esos criterios. En el caso de los tribunales colegiados, pues aquí la cuestión es más, insisto, es más sencilla, porque igual si hay una J sabemos que es jurisprudencia y si no la hay, estamos frente a una tesis aislada. Es más complejo el sistema porque se identifica primero el circuito con romano, luego en un número ordinal le corresponde el número de tribunal, luego viene la especialidad con una letra, luego el número consecutivo de la tesis y con otra letra viene la materia de la tesis. Si tenemos así primero en romano, luego primero en ordinal, C 121K, sabemos que es una tesis aislada en materia común del primer tribunal colegiado en materia civil del primer circuito. Sí es importante tener en mente estos parámetros para la identificación de las tesis que nos da este acuerdo 20/2013 de la Suprema Corte, porque a veces tenemos que hacer realmente una labor detectivesca. A veces nos dan el rubro, el título y subtítulo, a veces nada más nos dan los datos de identificación y hay que estar muy atentos porque también en la práctica jurisdiccional en México pues se dan abogados muy habilidosos que inventan las tesis. Entonces hay que saber, desde luego, pues que cómo buscar en la base de datos y tener esto muy claro para poderlo manejar. La tesis de jurisprudencia es la que ha alcanzado los requisitos legales para ser obligatoria y se identifica con una J. En el caso de la Suprema Corte, pues se pone primero la instancia, P si es pleno, primera si es la primera sala, segunda si es la segunda sala, luego viene la J, el número consecutivo de la tesis y el año en que se integra. En el caso de los tribunales colegiados, pues es el mismo sistema. Primero viene con romano el circuito, luego el número del tribunal y su materia, luego la J de jurisprudencia, el número consecutivo de la tesis. Es el mismo sistema. Vamos a quedarnos con la cuestión relativa, que si hay una J es jurisprudencia. Y esto es importante porque en la práctica, cuando se redacta un proyecto de sentencia, pues creo que es muy práctico, incluso es un consejo que yo puse en marcha desde que era secretario en la Suprema Corte, de pues no afanarse mucho en publicar, en redactar los datos de identificación de la tesis y copiar y pegarla como sale de la base de datos, porque hacia su titular le queda muy claro pues los datos que vienen ahí, la instancia y sobre todo lo más importante, si es jurisprudencia o es tesis aislada. ¿Y por qué? Insisto en el tema, si es tesis aislada, pues hay margen de maniobra, hay margen para la interpretación y la creación jurídica, pero si hay jurisprudencia, pues no, se acata la jurisprudencia y se acabó, ¿verdad? Que es lo importante. Vamos a hablar enseguida de un tema que creo que es de la máxima relevancia, que es el tema de la sustitución e interrupción de la jurisprudencia. Una tesis ya añeja incluso dice que es jurídico y posible que la jurisprudencia se sustituya o bien se interrumpe, y por lo mismo que deje de tener ese carácter obligatorio como lo establecen ahora con una técnica muy depurada los artículos 228, 229 y 230 de la ley de amparo.
sí es importante distinguir dos instituciones: la interrupción de un criterio obligatorio y la sustitución. Sí es importante distinguir las consecuencias jurídicas de una y de otra. Y creo que es un gran adelanto en la cuestión terminológica que se haya optado por el concepto sustitución y no modificación como existía antes. La actual sustitución alude a la institución que teníamos en la ley de amparo anterior, que se llamaba modificación. Pero la redacción del artículo, de los artículos de la ley de amparo anterior respecto a este tema, el de la modificación, pues fue materia de interpretación de la Corte para darle un sentido, porque la verdad era muy obscura. Actualmente no. La sustitución nos deja muy claro que precisamente se trata de que una tesis obligatoria se sustituya por otra obligatoria. O sea, como que desde el punto de vista terminológico nos está dando clave de lo que se trata. En cambio, en la interrupción no. La interrupción pues es la labor jurisdiccional propia de los órganos jurisdiccionales, y algo que a los tratadistas, a los maestros de las universidades, los investigadores y a los litigantes les disgusta, pero con motivo de una nueva reflexión, el mismo órgano jurisdiccional que integró una tesis pues decide quitarle carácter obligatorio, y entonces estamos hablando de la interrupción. Vamos a profundizar en esto de la interrupción, que está regulado en el artículo 228 de la nueva ley de amparo. Dice este artículo 228, el mismo órgano que aprobó una tesis que es obligatoria, que es jurisprudencia, con motivo de su labor cotidiana, ya que aprobó esa tesis, resuelve otro asunto, y en ese nuevo asunto hace una nueva reflexión sobre el tema y aprueba en un asunto un criterio jurídico diverso. Para que estemos hablando de interrupción, se requiere la misma votación que se tuvo para integrar esa tesis de carácter obligatorio. Entonces, se requiere de la misma votación. Pero también se requiere que en ese nuevo asunto se haga la expresión expresa, valga la tautología, de que se desea interrumpir el criterio, y que se den las razones por las cuales se interrumpe ese criterio. Es decir, debe haber una fundamentación y más que nada una motivación expresa para que precisamente se le quite el carácter obligatorio a esa tesis. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la consecuencia jurídica de la interrupción? Simplemente que ya van a haber dos criterios que no son obligatorios. El anterior, el que estaba en esa jurisprudencia que ha sido interrumpida, y uno nuevo, con motivo de la interrupción, de esa ejecutoria de la interrupción. Entonces, en ese momento hay dos criterios simplemente orientadores. Los juzgadores pueden optar por el criterio anterior, que era obligatorio y ya no lo es, o por el criterio nuevo. Para que este criterio nuevo, el que interrumpió la jurisprudencia obligatoria, a su vez se vuelva obligatorio, pues tiene que cumplir con los requisitos legales para que se vuelva jurisprudencia, que se reitere en otras 4 ocasiones, en el caso de la reiteración, o que con ese criterio jurídico se resuelva una contradicción de tesis. Fíjense ustedes qué importante. ¿Cómo podemos localizar? Por eso es bien importante que cuando estemos consultando el semanario judicial de la Federación, pongamos atención a las notas que aparecen en la propia base de datos, porque la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Corte tiene mucho cuidado de asentar que este criterio jurídico fue superado por una contradicción de tesis o fue
interrumpido, y en la propia tesis, que en el caso que se apruebe una tesis aislada con motivo de la interrupción, pues se le pone abandono de las tesis de jurisprudencia tales o tales. Entonces hay que poner atención a esta cuestión de las notas que pone la coordinación de compilación y sistematización de tesis. Ahora vamos a hablar de la sustitución antes modificación. Antes de la entrada en vigor de la anterior ley de amparo se hablaba de modificación. Actualmente es sustitución. E insisto, la idea plástica de la sustitución creo que nos es muy ilustrativa para el concepto jurídico. Una tesis que es obligatoria es sustituida por otra que es obligatoria. Por eso que es un procedimiento especial. También es un procedimiento que está limitado no a cualquier mortal. En él intervienen solamente órganos del Poder Judicial de la Federación. Y la idea es que un criterio obligatorio sea sustituido por otro obligatorio. Primer requisito: debe mediar la solicitud de un órgano o funcionario legitimado con motivo de un caso concreto. Y aquí es bien importante de que esta solicitud de sustitución no puede hacerse en abstracto. Debe haber un caso concreto que se resuelva aplicando la jurisprudencia. O sea, se tiene que aplicar la jurisprudencia en ese caso concreto. Se notifica, es cosa juzgada, como ustedes lo quieran ver, y con motivo de ese caso concreto ya resuelto, cosa juzgada, notificada a las partes, se dice: este es el caso concreto que me da la posibilidad a determinados órganos de solicitar la sustitución de la jurisprudencia. Desde la solicitud se deben expresar las razones al pleno de circuito, al pleno o a la sala correspondiente. Se debe dar vista al Procurador General de la República para que emita su opinión, y se elabora y se presenta un proyecto ante la sala o el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Insisto, la diferencia entre la sustitución y la interrupción es que en la sustitución un criterio obligatorio se transforma en otro criterio obligatorio. En la interrupción no, simplemente se le quita el carácter obligatorio a la jurisprudencia respectiva. Sí es importante destacar la labor que en la sustitución de jurisprudencia realizan los plenos de circuito. Decíamos que los plenos de circuito tienen tres funciones básicas esenciales: resolver contradicciones de tesis entre los tribunales colegiados del mismo circuito y especialidad; 2, intervenir en el procedimiento de sustitución de jurisprudencia; y 3, la de participar en el procedimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad, que es otra institución nueva que incorpora ya desde la reforma constitucional de amparo del 6 de junio del 2011. Vamos a pensar lo que normalmente se presenta en la práctica. Un tribunal colegiado de circuito resuelve un caso concreto, aplicando una jurisprudencia de la sala o del pleno de la Suprema Corte. Resuelve el asunto con esa jurisprudencia, incluso puede ser que hasta en la sesión haya discusión y el tribunal colegiado o alguno de los magistrados estime que el criterio de la tesis no es correcto, que ya en la aplicación práctica ese criterio trae consecuencias, que no es correcto, pero es jurisprudencia y se tiene que acatar. Se resuelve ese asunto conforme a la jurisprudencia. Se falla conforme a la jurisprudencia, se notifica a las partes. Con motivo de ese caso concreto,
un magistrado de ese tribunal colegiado, el órgano colegiado en su conjunto, el propio Procurador General de la República, pueden solicitar primero al Pleno de Circuito que analice este tema de la sustitución. Es decir, aunque es jurisprudencia de la Suprema Corte, Pleno o Salas, debe intervenir oficiosamente el Pleno de Circuito. Entonces, ante el Pleno se hace la solicitud de sustitución de jurisprudencia. El magistrado o el colegiado pues expresa ya razones por las cuales debe sustituirse esa jurisprudencia de la Sala o del Pleno de la Suprema Corte. Y entonces, lo que se hace en el Pleno de Circuito es que se turna el proyecto a uno de los magistrados que integran el Pleno de Circuito y presenta un proyecto. Yo me había quedado una primera lectura de los artículos respectivos de la Ley de Amparo en este tema, pues como que había la duda de que la intervención del Pleno era simplemente para revisar aspectos formales, que se haya cumplido con la aplicación en un caso concreto y que sea un órgano legitimado para hacer la denuncia. Pero metiéndonos ya en la práctica de cómo ha sido esto, pues lo cierto es que también, además de revisar, palomear en el proyecto que se analiza por el Pleno de Circuito estos requisitos formales, también la mayoría de los magistrados del Pleno de Circuito debe avalar las razones y coincidir en que se debe sustituir la jurisprudencia. Y aquí como que ya es un filtro, piensen ustedes, en lugar de que le lleguen solicitudes de sustitución a la Corte, pues a diestra y siniestra, pues ya tiene que pasar un filtro muy fuerte, que es la mayoría de los magistrados que integran ese Pleno de Circuito, que avalan las razones para sustituir, es decir, están de acuerdo en que se sustituya la jurisprudencia. Si ese proyecto es aprobado por la mayoría de los magistrados, ahora sí se envía a la Sala o el Pleno de la Corte. Que desde luego la Sala y el Pleno de la Corte están en plena disposición de decir si la avalan esas razones y sustituyen su jurisprudencia o que simplemente no ha lugar a sustituir la jurisprudencia. Entonces, como ven, por eso es que la sustitución es un procedimiento blindado, es un procedimiento especial, diferente a la resolución cotidiana de asuntos que puede generar la interrupción. Aquí es un procedimiento blindado que avala razones por el Pleno de Circuito para que después las tome en cuenta la Sala o el Pleno respectivo. Entonces es un procedimiento diferente.